Buenos días, a continuación se hablará sobre el pensamiento pedagógico de José Martí acerca de la formación docente y el currículo educativo. José Julián Martí Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1855 y murió en 1895. Fue un destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano. Formó parte de un grupo de intelectuales y políticos caribeños que rechazaban la intervención colonial española, así como el avance del colonialismo estadounidense sobre la región. Fundó el Partido Revolucionario Cubano y fue uno de los principales líderes de la independencia de su país, de Puerto Rico y las Antillas. Escribió varios libros en los que explicaba cómo se era antes para que los niños de ahora tuvieran conciencia, y además fue poeta, ensayista, periodista y filósofo. Martí ve a la formación docente como la clave del papel transformador del modelo educativo y al currículum escolar como el camino para propiciar una sociedad emancipatoria con individuos capaces de desarrollar sus potencialidades afectivas, cognitivas, motoras, artísticas y gestores de valores como la solidaridad, la justicia y la equidad. Concibe al modelo educativo con una función social transformadora de las condiciones socioculturales y económicas de la población. Desde Nueva York a finales del siglo XIX observó que, a pesar de que existían miles de escuelas, el rendimiento docente era deficiente. Expresaba: gran bendición es esa de la abundancia del número de escuelas y los escolares, pero mayor sería si la educación que en ellas reciben los niños se asemejase en el sólido, amplio y espacioso a los edificios en el que se distribuye. Dice: el compromiso de la formación docente es promover una actitud de interés, asumir la tarea de alfabetización, de dignificación, de abrir oportunidades para que otros construyan nuevos espacios para su vida, entre ellas la vivencia de la libertad y la justicia social. El docente debe comprometerse a propiciar una experiencia teórica, metodológica y práctica afín a las necesidades de las comunidades y grupos sociales que puedan ser atendidos y formar parte del proceso educativo. Propone una escuela ambulante o opción educativa en la que el docente está dispuesto a compartir en el contexto de sus estudiantes para ser promotor de cambio en comunidades que pueden gestar su proyecto social. Dice: no se enviarían pedagogos por los campos, sino conversadores y gente instruida que fuera respondiendo a las dudas que los ignorantes les presentasen. Es necesario abrir una campaña de maestros misioneros que alfabeticen y dignifiquen a los que se encuentran sin educación para remediar la ignorancia campesina. Además, tanto en campos como en ciudades, urge sustituir al conocimiento indirecto y estéril de los libros por la experiencia directa con la naturaleza. La misión de la formación docente radica como una labor que permite transformar las condiciones materiales y espirituales de los educandos. La docencia requiere del servicio y la disponibilidad para asumir los retos que exijan los cambios sociales, las migraciones y la atención a poblaciones vulnerables, y requiere de una preparación académica, científica, técnica deportiva y artística que también debe poseer un educador. El currículum educativo es un proyecto que solo puede entenderse como un proceso históricamente condicionado, perteneciente a una sociedad, seleccionado de acuerdo a su contexto, con capacidad de reproducir y de incidir en esa misma sociedad. Es una guía de los contenidos que a la vez condicionan la profesionalidad del docente, permiten en diversos niveles diferente grado de flexibilidad para que los profesores intervengan en él. Hace críticas hacia la escuela hispanoamericana porque esta solo carga de lenguas clásicas y enseñanzas que no van acorde a las necesidades del mundo en el que se vive. Lucha por una educación obligatoria para todo ciudadano, oponiéndose al proceso educativo en el que está representado una clase o una selección de jóvenes. Se necesita más que una simple reforma, un pensar y repensar, una transformación liberadora del currículum educativo. Martí propone un currículum que permita desaprender para aprender de una manera activa y experimental, para intercambiar el uso y contenido de libros con experiencia directa, con características que las teorías educativas más recientes han denominado como constructivismo, con la capacidad de despertar en el estudiante el desarrollo de sus propias estrategias cognitivas y poderse sentir sujeto actuante de su proceso de aprendizaje. Cuando lo aprendido no se ha basado en la experiencia personal, provoca un desarraigo del estudiante frente a lo que la escuela le enseña.
El currículum educativo debe promover en el diseño de sus planes de estudio la reflexión sobre lo que se aprende, la forma en que se aprende y para qué se aprende. Martí busca dejar de lado a las escuelas de meros talleres de memorizar, donde languidecen los niños año sobre año en estériles deletreos, mapas y cuentas donde el tiempo solo se utiliza en copiar palabras y enumerar, donde no enseñan los elementos vivos del mundo en que se habita. Martí dice que la transformación del proceso educativo requiere partir de la educación primaria. El remedio está en cambiar la instrucción primaria, de verbal a experimental, de retórica en científica, en enseñar al niño el abecedario de las palabras, pero también el abecedario de la naturaleza. Martí postula una escuela nueva con una educación que promueva el aprendizaje científico y acompañe este enfoque hasta la educación superior, con el objetivo de lograr satisfacer las necesidades de la sociedad contemporánea. Pide una universidad que sea para los hombres de ahora. Propone una escuela del trabajo que se da en la secundaria. Este grado deja los conocimientos visibles en la formación de los estudiantes, al ofrecerles medios para solventar las necesidades básicas y para incorporarse en el aspecto económico de la sociedad, para ser activo y productivo de la misma. La educación debe promover el aprendizaje científico y generar opciones de trabajo a la población, mediante la participación de un proceso educativo, formal o no formal, porque esto producirá un desarrollo socioeconómico, cultural y político de un país. En sus palabras dice: no queremos profesores de 4,000 pesos haciendo el trabajo de 400 pesos, sino los que transmitan con el sudor de su frente lo que saben y den resultados en vez de métodos y enseñanza real que merezcan los 4,000 pesos. Currículum educativo: su interés se va por una educación más experimental, científica y técnica, pero señala que la literatura y el arte en general también requieren ser parte del proceso educativo, ya que es visible que los estudiantes de esta época no tienen un gusto por la lectura, escritura y expresión artística. Por ello, se requiere de una propuesta curricular que integre la diversidad de aspectos que garantizan una formación integral del individuo, con una perspectiva integradora de la visión educativa y de las potencialidades de la población estudiantil, perfiles curriculares, porque permiten el desarrollo de la sociedad y procuran el bienestar de la población. La prioridad del proceso educativo es alfabetizar a toda la población y relacionar a su vez este proceso con el entorno sociocultural hacia el que se dirige dicho proceso. Este currículum educativo, que toma en cuenta el entorno sociocultural, fundamenta una visión del proceso educativo vinculado con las diferencias regionales, los intereses de las comunidades y el aprendizaje como oportunidad de desarrollar las áreas de competencia próximas a las necesidades inmediatas de los pobladores de una comunidad. La epistemología de la educación del proceso educativo en Martí radica en la visión de un sujeto educativo activo, pensante y reflexivo, el cual requiere ejercitar estas facultades cognitivas a través de un currículo que corresponda a las necesidades prácticas y contextuales del aprendizaje y de la enseñanza, características que responden a una educación más cercana a los intereses de los educandos y a las posibilidades de vincularse con las demandas sociales de la época. El principio didáctico del currículum de Martí es la elección de estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje significativo, como la participación en lecciones que permitan despertar el interés por lo que se aprende mediante técnicas dinámicas para impartir las lecciones. Una educación así es la clave del desarrollo de los países latinoamericanos, dado que la atención en la enseñanza se genera haciendo y practicando, que hoy aparecen las tendencias pedagógicas como una innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La formación en el proceso educativo martiano, además, considera que la educación física es un instrumento indispensable para hacer frente a las demandas de la sociedad de su época, facilitando este reconocimiento el desarrollo biopsicosocial del sujeto educativo. En estos tiempos de ansiedad de espíritu, urge fortalecer el cuerpo que ha de mantenerlo. A los niños, sobre todo, es preciso robustecerles el cuerpo a medida que se les robustece el espíritu. Ante mente sana, un cuerpo sano. A manera de conclusión, pues Martí dice que la formación docente requiere responder a un currículum educativo en el contexto que se encuentra,
para responder a las necesidades de la sociedad en función de un desarrollo integral en los niños. Y por último, pues ve a la formación y el currículum educativo como aspectos centrales en la visión de una educación transformadora. Y por eso la formación docente pues debe de estar en constante actualización y capacitación para mostrarle a los alumnos de acuerdo al contexto en el que viven.